Bien, entonces vamos a continuar con, con la clase que corresponde a esta semana. Em, para la clase del próximo viernes, como son días de feriados, entonces ya nos estará comunicando, vamos a estar coordinando, ¿no? Ya se les estará avisando cómo se va, cómo se va a manejar, ¿no? La clase de los feriados, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces voy a compartir la pantalla. A ver, me confirman, jóvenes, pueden visualizar la pantalla, ¿no? Sí, Sí, profesor. maestro. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces esta semana, la semana pasada habíamos visto un poco de lo que es la química, ¿no? Las diferentes ramas de la química y también hay ciencias relacionadas con la química. Recordemos que la química es una ciencia básica, ¿no? Es la base de todas las ciencias, por ejemplo, de la ciencia de la salud. Es la base. ¿Por qué? Porque en todos los procesos que están relacionados con la vida, ahí se llevan a cabo procesos químicos. Y no solamente la química está, pues, ¿no? En la parte de ciencia de salud, también está la química en la ingeniería. La química está en la parte ambiental, en la parte de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces es importante que entendamos la química y tengamos presente que la química es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida porque estamos en constante interacción con la química, aparte de que los procesos químicos que se llevan a cabo dentro del organismo, llamados en este caso bioquímicos. Y aparte de eso, estamos en contacto o interacción permanente con la química. Bien, entonces esta semana vamos a ver la estructura atómica, tabla periódica, ¿ya? Entonces hablamos de átomos, jóvenes. Cuando nos referimos del átomo, vamos a referirnos a la partícula más pequeña de un elemento químico. Recuerden que las moléculas están formadas de elementos químicos. Y la partícula más pequeña de un elemento químico es el átomo, que conserva las propiedades de dicho elemento, ¿no? El átomo tiene que conservar las propiedades de dicho elemento. Entonces, el átomo no es un sistema estático, es dinámico y a la vez energético. Y vamos a ver que se van a encontrar en equilibrio eléctrico, ¿no? Hay algunos, claro, que pueden estar en una situación de desequilibrio, pero mayormente los átomos buscan estar en equilibrio para ser estables. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo es el átomo de litio, ¿no? El átomo de litio vemos acá, ¿no? Eh, este átomo de litio, perdón, vemos, a ver, eh, en la constitución va a ser, en la parte central se va a encontrar el núcleo, ¿no? El núcleo atómico. Y hay hay una parte que la zona extracelular, ¿ya? Antes se denominaba nube electrónica o envoltura electrónica. Entonces aquí vamos a decir que es la zona extranuclear. Entonces, vamos a ver en cada parte del átomo se va a encontrar las partículas subatómicas, ¿no? Entonces, en el núcleo se va a encontrar dos partículas subatómicas llamadas las partículas fundamentales, ¿no? Caso acá vemos esto, los protones, ¿no? Que tienen carga, ¿no? Carga positiva, por eso el núcleo va a estar cargado positivamente. Y neutrones no tienen carga. Y en la zona extracelular vamos a encontrar
los electrones que le van a dar la carga negativa. Cuando hablamos de equilibrio eléctrico, significa la cantidad de electrones, o sea, las cargas positivas y negativas van a ser iguales. Siempre va a buscar un átomo esa situación. Cuando reaccionan, claro, van a ganar electrones o van a perder electrones, pero siempre buscan la estabilidad para hacer una molécula estable, ¿no? Entonces, vamos a ver que los neutrones, cada uno cumple la función. En el caso de los electrones que se encuentran en la zona extracelular, por ejemplo, los electrones de valencia son los que van a participar en las reacciones químicas. Los protones es lo que va a dar la estabilidad, ¿no?, de los electrones. Así, haciendo una analogía, por ejemplo, el sistema planetario solar, ¿no? En el centro está el Sol, lo llamamos como parte del núcleo. Entonces, alrededor del Sol giran los planetas, ¿no? Y es lo mismo. Acaso, por ejemplo, vamos a hacer analogía con aquí, por ejemplo, analogía con los electrones. Entonces, atrae cargas opuestas, se atraen, ¿no? Se evita que los electrones salgan, ¿no?, del átomo. Y la función de los neutrones, la función de los neutrones es que evita de que los protones se puedan repeler, ¿no? Actúa pues como intermediario para evitar que cargas iguales se puedan repeler. Entonces, es una de las funciones importantes de los neutrones que se ha planteado, ¿no? Bien. Teoría y modelos atómicos. Entonces hay teorías de los modelos atómicos que ha avanzado o que ha evolucionado a través de la historia de la química, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la teoría atómica. Por primera vez se planteado por Dalton, ¿no?, en el año 1808. Entonces Dalton establece de que el átomo tiene propiedades que le va a dar propiedades específicas al elemento químico y también se caracterizan, cuando hablamos de los mismos elementos, se van a caracterizar por tener igual masa, ¿ya? Entonces, eso es lo que plantea Dalton. Y ahí, fíjense, han pasado casi 100 años, tenían que pasar para que Thomson descubra el electrón, ¿no? Aquí vemos ya es la teoría que plantea Thomson de que eh, en el átomo están dispersos, ¿no?, electrones y también protones. Por eso se plantea un modelo de pastel de pasas, ¿no? Este pastel, el átomo, y como pasa se representa a los electrones y los protones. Rutherford hace un ensayo en las láminas de oro y plantea de que en el átomo, en la parte central se encuentra el núcleo y alrededor giran los electrones. Ahí surge el modelo nuclear y justamente a Rutherford eh, se le considera como el descubridor, pues, del núcleo atómico. Luego, Bohr en 1913, ¿no? No solamente, claro, dice que existe el núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo, sino también hay, a nivel extranuclear, existen niveles de energía. Entonces, ahí establece el modelo de niveles de energía. Pero ese modelo no fue suficiente, ¿no? En caso de Schrödinger, en 1926, claro que no es el que plantea, ¿no?, el modelo de nube de electrones o en todo caso el modelo cuántico. Para poder plantear el modelo cuántico tenía que utilizar los trabajos de otros científicos, ¿no? Entonces, además de eso, hay que destacar, por ejemplo, Chadwick, ¿no? Ya después del modelo cuántico de Schrödinger, descubre los neutrones, ¿no? Encuentra en el núcleo, habían partículas sin carga.
al cual lo llamamos neutrones. Heisenberg plantea el principio de incertidumbre, ¿no? Significa, claro, que no, exactamente no se sabe cuál es la posición o en qué parte están ubicados los electrones. Entonces, caso de el Schrödinger, como dijimos, es el modelo actual, que del modelo atómico actual es el modelo cuántico, ¿no? Stern y Gerlach demostraron la existencia del spin magnético. Justamente vamos a ver en el modelo cuántico, ¿no? Hay cuatro valores, o en todo caso, cuatro componentes del modelo cuántico que más adelante vamos a ver. Bien, todos estos modelos jóvenes, todos estos modelos, no solamente era pues así decir cada uno de los modelos que, por ejemplo, los electrones se encuentran en, en la zona extracelular, sino también más o menos se ha planteado cómo se puede ubicar o en qué posición se encuentran los electrones. Y para eso, pues, hay ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta ecuación matemática que vemos, este es un modelo que plantea, por ejemplo, con el gato. Según esta ecuación, plantean, o sea, el tema de la incertidumbre, se plantea que el gato, por ejemplo, según este modelo, puede estar vivo o muerto. O sea, el tema de incertidumbre, eso es lo que se sabe con los electrones, ¿no? Muy bien, entonces, el átomo tiene dos partes definidos, ¿no? En la actualidad se conoce así. Entonces, como le dije, haciendo analogía con el sistema planetario solar, el núcleo y zona extranuclear. Recuerden, caso el núcleo, se le atribuye el descubrimiento a Rutherford, ¿no? Se le atribuye el descubrimiento del núcleo a Rutherford. Y zona extracelular, ahí vamos a encontrar, o sea, ¿qué es lo que va a determinar el núcleo? Determina la masa atómica, el peso atómico, o sea, la totalidad del peso del átomo se encuentra en el núcleo. Y en la zona extracelular, ¿qué determina el volumen, el tamaño del átomo? Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? La masa determinada por el núcleo, el volumen, el tamaño es definido por la zona extracelular. ¿Qué contiene? Ya hemos visto eso. Eh, el núcleo contiene protones, es el que le va a dar carga positiva, y neutrones es carga neutra. Ya dijimos cuál es la función de los neutrones, ¿no? Y los electrones vamos a encontrar en la zona nuclear, solo los electrones, ¿ya? Y acuérdense, descubierto por Thomson, ¿no? Modelo de eh, pastel de pasas, ¿no? Entonces, habíamos indicado estas dos partículas subatómicas, se le conoce partículas subatómicas fundamentales o llamados también nucleones. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en el núcleo, por eso son los nucleones. Muy bien, entonces aquí vemos las características de las partículas subatómicas fundamentales, ¿no? Entonces, incluimos a los nucleones fundamentales y el electrón. Cuando hablamos de las partículas, ya complementamos eso, partículas subatómicas. Entonces, tenemos al protón, neutrón, electrón. En cuanto a la carga, el protón, carga relativa +1, para el electrón -1. El neutrón no tiene carga, tanto carga relativa absoluta, ¿ya? El caso de protón, carga absoluta, podemos ver que es pequeñita, ¿no? Es pequeña, como se puede observar acá, +1.6 por 10 a la -19. Y tiene la misma carga el electrón, ¿ya? El electrón tiene la misma carga. En cuanto a la masa relativa está en U más, ¿no? Se considera como 1, ¿no? La masa como 1. Porque también, claro, aquí
de decimales es pequeño, por eso considera se redondea como 1. Igual, en caso de neutrón, tiene masa como 1. En caso de eh, electrón, la masa es relativa, es muy pequeña. Por eso muchas veces se le considera como 0, ¿no? Es muy pequeña. En la masa absoluta, igualmente, fíjense que es muy pequeña, ¿no? Pero la masa absoluta igual del protón-neutrón es mucho más grande que del electrón. No es lo mismo 10 a la menos 24 y 10 a la menos 28, ¿no? Es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos, fíjense, caso del átomo, ¿quién le va a dar la masa, el peso? Es el núcleo, ¿no? Ahí se encuentran, por ejemplo, estamos viendo, el caso del electrón casi no es significativo su masa, pero sí tiene carga, ¿no? Sí tiene carga negativa. Entonces, ya localización, ya hemos visto fuera del núcleo para el electrón, ya están los nucleones, protón, neutrón. Y descubridor, ya sabemos caso de protón Rutherford, neutrón Chadwick, dijimos, claro que después del planteamiento del modelo cuántico, se descubre el neutrón. Y Thomson es el que descubre los electrones. Muy bien. Entonces, la cantidad de protones que contiene el núcleo de un átomo determina su identidad. Justamente vamos a ver ahí qué se ha tomado en cuenta para poder, por ejemplo, definir la tabla periódica actual. Entonces, son la cantidad de protones, llamarlo el número atómico. Más adelante vamos a ver. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver acá la representación simbólica de un átomo o ion de un elemento. Esta es la representación simbólica. A esta representación simbólica se le denomina núcleos, ¿ya? Núcleos. Entonces se le representa con letra E, abajo Z, ¿no? Y arriba A. Entonces, ¿qué cosa es Z? Justamente hablamos, a ver, Z, vamos a ver, que es el número atómico, en este caso es el número de protones que hay en el núcleo, ¿no? Representación, ¿no? El número atómico Z, eso representa el número de protones que hay en el núcleo. La A es número de masa. ¿Qué cosa es número de masa? Es la suma de protones, ¿no? El total de protones más neutrones en el núcleo. Entonces va a ser, los neutrones se va a representar con N, entonces Z más N igual a número de masa. Entonces neutrones teniendo número atómico, número de masa, podemos calcular solamente por esta diferencia, ¿no? A menos Z, ¿ya? Entonces, a A también se le denomina número de nucleones. ¿Por qué? Porque es la suma de los nucleones. Por eso se llama también número de nucleones. Entonces, número atómico representa, ¿no? El número de protones en el núcleo. Entonces, aquí este aspecto es muy importante, ¿no? Esta parte. Entonces, en un átomo neutro, un átomo sin carga, número de protones va a ser igual al número de electrones. Y esto a la vez igual a Z, ¿no? Entonces, un átomo neutro, átomo sin carga. Un átomo que no es un ion, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso. Bien, hablamos de los isótopos, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, en la naturaleza existen los elementos químicos, claro, se encuentran eh, en forma de isótopos. ¿Qué significa eso, no? Entonces, por ejemplo, el caso del hidrógeno es de la representación del núcleo que vemos acá, por ejemplo. Los isótopos, hay tres isótopos, protio, deuterio y tritio. Entonces, ¿qué significa isótopos? Los elementos tienen igual cantidad de protones. Entonces, acuérdense, iso, ¿no? Igual,
Y topos acá para recordar con la P, ¿no? Acá de protones. Entonces, igual cantidad de protones, claro, va a tener diferente cantidad de número de masa, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener diferentes neutrones, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, el carbono, ¿no? En la naturaleza vamos a encontrar carbono, ¿no? Carbono 12, 13, 14. Entonces son isótopos. ¿Por qué? El número atómico, perdón, sí, número de protones va a ser igual a 6. Pero ¿en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en cantidad de neutrones. Por eso el número de masa van a ser diferentes, ¿no? Isótopos carbono 12, 13, 14. Y cada uno tiene sus aplicaciones, ¿no? Como el caso, carbono 14 se utiliza para la datación, ¿no? Del tiempo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, estamos viendo igual cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones, ¿ya? Ahí se van a diferenciar. Muy bien. Y puede haber átomos que puedan tener igual número de masa, ¿no? Entonces, cuando son igual número de masa, en ese caso, vamos a, vamos a ver, se denominan isóbaros, ¿no? Isóbaros. Entonces, acuérdense con esto, ¿no? Isóbaros, igual número de masa y también pueden tener igual número de neutrones. Entonces, cuando tienen igual número de neutrones, se le conoce como isótonos. Entonces, nos hace recordar este N, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver que un elemento químico o un átomo no necesariamente se va a encontrar en su forma neutra. Entonces, pueden encontrarse cargados, ¿no? Ya sea positivamente o negativamente. Entonces, a ese átomo cargado positivamente o negativamente se denomina ion, ¿no? Ahí está. Este es el ion, ¿no? Entonces, cuando está cargado positivamente, eso es cation. Cuando está cargado negativamente, un anión. Entonces, ¿en qué caso el átomo puede estar cargado positivamente? En caso de que pierde electrones. Entonces, pierde electrones, se carga positivamente. Recuerden qué electrón va a perder, electrón de la última capa, llamados también electrones de valencia. Negativamente porque ganó electrones. Entonces, a esta pérdida de electrones se conoce como oxidación, ¿no? Entonces, el átomo se ha oxidado, oxidación cuando pierde electrones. A esta ganancia se denomina reducción. Entonces, el átomo se reduce, entonces tiene más electrones, ganó electrones. Esto ocurre generalmente en reacciones químicas, entonces hay alguien que gana electrones y alguien que pierde electrones. ¿Eso para qué hacen? Para mantenerse estables. Entonces, vamos a ver acá, número de electrones, claro, va a tener Z. Z, acuérdense, representa el número de protones. En un átomo neutro era igual al número de electrones. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo vamos a poner que Z es 6, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que tiene carga positiva. Entonces, Z6, si fuera neutro, esto sería igual al número de electrones, ¿no? Como esto tiene carga positiva, vamos a ser más 1. Entonces, ¿qué significa más 1? Ha perdido un electrón. Entonces, número de electrones ya no sería pues 6, ¿no? Sería 6 menos 1, ¿ya? Lo mismo acá en el anión. En el anión lo mismo, ¿no? Entonces, el número de electrones como ha ganado va a aumentar. Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer este elemento me aparece acá menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Qué significa eso?
que ha ganado 3 electrones. Entonces su electrón ya no sería solamente Z, sino Z más 3. ¿Ya? Entonces es importante recordar eso. ¿Ya? Entonces carga neta positiva cuando pierde electrones y carga neta positiva, negativa cuando gana electrones. Entonces es un ion, ¿no? Un átomo cargado positivamente o negativamente. Entonces aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, el sodio 23, el número de masa del sodio es 23, ¿no? Ahí está el número de masa. Aquí sería número atómico, ¿no? Entonces, número atómico 11 y número de electrones, en este caso, sería 11 también. Pero cuando se carga positivamente más 1, entonces, ¿cuánto sería el número de electrones, jóvenes? Ahí. Entonces, cuando el núcleo me representan así, ¿cuánto sería el número de electrones? ¿Cuánto sería? A ver, pueden activar su, su micro y pueden participar, jóvenes. Buenas tardes, A ver, profesor. ¿alguien? Disculpa, ¿podría repetir otra vez la pregunta? No la entendí bien. Ya, este núcleo me representa sodio cargado positivamente, tiene más 1. Si sabemos aquí el sodio, neutro, yo puedo representar así, perdón. Puedo representar ya para que se den cuenta cuando me representa un 0, eso significa es un neutro, ¿no? En ese caso, número de electrones, recuerden que esto es Z. Esto es igual a número de protones, igual número de electrones, ¿sí o no? Ya está. Entonces, número de electrones acá, 11, ¿no? 11 electrones. Pero aquí me dice que está cargado positivamente con más 1. Entonces, ¿cuánto sería número de electrones acá? 10. 10, muy bien. ¿Por qué? Porque el número de electrones en este caso, como está cargado positivamente, significa que ha perdido electrones. Entonces, esto sería, número de electrones sería 11 menos, menos 1, ¿ya? 10 electrones, ¿ya? Entonces, eso sería para este caso de sodio, ¿ya? Eso es lo que nos está representando acá, ¿ya? Número de neutrones no va a variar, ¿ya? Protones tampoco va a variar, ¿ya? Lo que va a variar es la cantidad de electrones. Entonces, cuando un elemento químico, jóvenes, cuando reacciona con otro, ¿no? Los átomos reaccionan con otro átomo, lo que va a variar es la cantidad de electrones. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Entonces, va a disminuir en el caso de pierde electrones. Aumenta cuando gana electrones. Entonces, cuando está cargado así solamente más 1 se le denomina cation monovalente. ¿Ya? Recuerden, cuando se carga positivamente se denomina cation. Entonces, como estás más 1, cation monovalente. Pero si estaría cargado, por ejemplo, con más 2, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos magnesio, ¿no? Más 2. Entonces, esto es un cation divalente. Lo mismo con calcio, ¿no? Calcio más 2. Igual esto también es cation divalente. ¿Por qué? Que por el 2, ¿no? Más 2. Entonces, ¿qué significa eso? El cation divalente que ha perdido 2 electrones. Acá también ha perdido 2 electrones, ¿ya? Aquí tenemos otro caso, ¿no? Para el caso de azufre. Azufre 32. Número atómico es 16. Número de protones 16. Electrones 16. En este caso coincide, o sea, la cantidad de neutrones son lo mismo, ¿no? Pero solamente en este caso, no necesariamente en todos los átomos ocurre eso. Pero en este caso, azufre gana 2 electrones. Entonces, si gana 2 electrones, se va a cargar negativamente menos 2. Entonces, en este caso,
este ion es un anión, por lo que está ganando, pero un anión divalente, ¿no? ¿Por qué? Por el 2. Es un anión divalente. Entonces, ya a la vez tenía 16 electrones, ahora, como ganó 2 electrones, ya tiene 18 electrones. Acuérdense, dijimos, protones, neutrones no van a variar. Lo que van a variar en los iones va a variar los electrones, ¿ya? Entonces, eso para tener en cuenta. Entonces, este es un anión divalente, ¿ya? Pero también puede haber aniones monovalentes, jóvenes. Por ejemplo, este es ion cloruro, ¿no? Es un anión monovalente. Caso igualmente ion fluoruro, ¿no? Anión monovalente, ¿ya? Bien, entonces, esto creo que tenemos claro. Entonces, hay un cálculo que se hace para considerando la abundancia de los isótopos, ¿no? Y la masa de cada isótopo, ¿no? Por ejemplo, si hay isótopos, 2 isótopos en la naturaleza, entonces ahí se calcula la masa atómica relativa. Entonces, ¿qué cosa es la masa atómica relativa? La sumatoria de la masa atómica por la abundancia sobre 100, o sea, el porcentaje de abundancia del isótopo, ¿no? Entonces, en la naturaleza hay isótopos que son más abundantes y otros menos abundantes, ¿no? Hay algunos que se encuentran en pequeñísima cantidad en la naturaleza. Entonces, aquí tenemos su ejemplo para el cloro, por ejemplo, ¿no? Cloro tiene 2 isótopos, cloro 35 y 37. Masa isotópica, ahí vemos la masa isotópica, o sea, la masa, cada uno tiene su propia masa y porcentaje de abundancia. ¿Qué significa? Que el cloro 35 porcentaje de abundancia 75,77%. ¿Qué significa eso? Es el más abundante en la naturaleza, el menos abundante cloro 37. ¿Ya? Entonces, la masa atómica, dijimos, es la sumatoria de la masa isotópica por porcentaje de abundancia. Ahí está, ¿no? Para el isótopo cloro 35, esto se multiplica la masa por la abundancia más la sumatoria, cuando decimos sumatoria, isótopo 37, masa por la abundancia. Entre 100, ahí nos sale ya masa atómica relativa. Esa es la masa atómica relativa. ¿Ya? Bien, eso para tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver números cuánticos. ¿Sí? ¿Podría volver a la imagen anterior para tomarle captura, por favor? Ya. Ahí. Ya, acuérdense, masa atómica relativa es así como está, ¿no? No tiene unidades, ¿no? ¿Ya? Bien. Hay que tener en cuenta ahora entonces, habíamos indicado los números cuánticos, el modelo actual, modelo atómico, maneja números cuánticos. Entonces, vamos a ver qué cosas son números cuánticos. Los números cuánticos trata de explicar la ubicación del electrón en la zona extracelular. ¿Ya? El electrón no es como el caso de los planetas, ¿no? El planeta tiene una trayectoria, ¿no? Dentro de su órbita, una trayectoria. El caso de los electrones podrían tener también esa trayectoria, pero no existe, pues no podemos decir aquí justo en este punto se encuentra el electrón. Entonces, ahí se aplica el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Según los números cuánticos, acuérdense que hay niveles de energía en la zona extracelular, ¿no? Entonces, hay niveles. Entonces, los electrones se van a encontrar en los niveles, pero cada nivel a la vez tiene subniveles de energía, ¿ya? Niveles de energía, subniveles de energía. Y cada subnivel de energía tiene sus orbitales. Y a su vez,
En los orbitales vamos a ver que los electrones van a tener diferentes orientaciones. No se encuentran en la misma orientación, ¿ya? Entonces, fíjense acá, los electrones van a tener diferentes orientaciones, ¿no? Entonces, justamente esa orientación que explica la orientación de los electrones en los orbitales, ese es justamente el spin, ¿no? El spin magnético, ¿ya? Entonces, los números cuánticos nos explica eso, ¿no? La posición de electrón en la zona extracelular. Entonces, el electrón se encuentra en un nivel de energía, ¿ya? El subnivel de energía, en un orbital, y a la vez el electrón se encuentra con una determinada orientación, que es el spin magnético, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver, por ejemplo, el orbital, que puede estar lleno o en todo caso también orbital lleno. Entonces, cuando hablamos, fíjense cómo están acá. Las flechitas tienen diferente orientación, ¿no? Entonces, a eso se conoce como el spin magnético, ¿ya? Entonces, el orbital puede estar lleno o puede estar semilleno. ¿Qué significa? En cada orbital máximo pueden entrar 2 electrones, ¿ya? Máximo pueden entrar 2 electrones. Entonces, a ese orbital lleno contiene 2 electrones apareados, que significa están completos, ¿no? Los electrones. Girando, uno en sentido antihorario y otro en sentido horario. En cambio, aquí solamente hay uno. A esto se llama desapareado, ¿ya? Entonces, más o menos esto es lo que ocurre, ¿no? Estas líneas en azules son los niveles de energía, ¿ya? Cuanto más se aleja del núcleo, las capas o niveles son mucho más energéticos, ¿ya? Son mucho más energéticos. Entonces la energía aumenta de esta manera, ¿no? Aumenta de esta manera, ¿ya? Y cada nivel que podemos ver en este espacio hay subniveles, ¿no? Y ahí estamos representando, por ejemplo, en el nivel 1 hay, por ejemplo, subnivel S. En el nivel 2 hay subnivel S y P. En el nivel 3 hay SPD, en 4 hay SPDF, en 5 SPDF, en 6 SPD, 7 SP. ¿Ya? Y justamente esto hay que estar recordando porque vamos a hablar de la configuración electrónica. Entonces, recordando, un electrón se va a encontrar en un nivel de energía, a la vez en un subnivel, en un orbital, y van a tener una orientación, una determinada orientación. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver al N o el nivel energético principal. Se le denomina pues el número cuántico principal. Determina el nivel energético principal para el electrón. Entonces, cuando habla de un número cuántico principal, se le representa con n, para que recuerden el nivel de energía. Y se relaciona con el tamaño del orbital, ¿ya? Entonces, habíamos indicado cómo cuanto más se aleja el nivel del núcleo, va a ser mucho más energético. Por eso la energía aumenta de esta manera, ¿ya? Entonces, hay electrones que se van a encontrar acá, pueden encontrarse acá, ¿ya? Entonces, hay electrones que pueden saltar de este nivel, por ejemplo, nivel 4, que es mucho más energético que 3, pueden saltar. Pero para poder saltar de un nivel mucho más energético a de menor energía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que liberar energía. ¿Y cómo liberan energía? Pueden liberar energía en forma de calor o en forma también de luz, ¿ya? En forma de calor
forma de luz. En eso se sustenta hasta la actualidad, creo que se utilizan los fluorescentes jóvenes. Los fluorescentes, por ejemplo, se utiliza sodio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Entonces, los electrones de sodio de la última capa van saltando a la siguiente capa, a de menor energía, pero van liberando energía en forma de luz. ¿Ya? Bien, entonces representamos número cuántico principal con N. Eso representa el nivel de energía, ¿no? Cuanto más alejado, dijimos, el núcleo se encuentra un electrón, cuanto más alejado el núcleo, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, cuanto más alejado está, es mucho más energético y menos estable. Y muchas veces tienen que saltar de menor energía para poder estabilizarse, pero deben perder energía, ¿no? En sus diferentes formas, ¿ya? Entonces, número de electrones máximo de un nivel que se puede encontrar en número de electrones máximo se calcula con esta fórmula, ¿no? 2n al cuadrado, que significa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos electrones hay, por ejemplo, en el nivel 4, entonces sería 2 por 4 al cuadrado. Entonces vamos a poner ya un ejemplo. 2, 4 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Eso sería 32 electrones, ¿ya? O sea, es la cantidad máxima de electrones que se puede encontrar en cada nivel, ¿ya? Número de orbitales en nivel, número de orbitales solamente es n al cuadrado. Entonces, si estamos hablando de nivel 4, número de orbitales sería, igual sería 16, ¿ya? Y tiene razón, ¿no? 16 orbitales. Acuérdense, dijimos, en cada orbital máximo puede haber 2 electrones. Y por eso la cantidad máxima de electrones, claro, en 16 orbitales es 32, ¿no? Si ingresa máximo 2 electrones. Número cuántico secundario es el que le representa el subnivel de energía. L, el número cuántico secundario, se representa con L. Entonces, aquí hay un detalle, ¿no? El número cuántico secundario siempre va a ser uno menos que el número cuántico, o sea, el valor siempre va a ser uno menos que el número cuántico, ya lo vamos a pasar, número cuántico principal. Fíjense, eso es lo que representa acá. Puede tomar valores 0, ¿ya? N tomaba de 1 para adelante, pero como siempre va a ser el secundario uno menos que el principal, por eso toma de 0. Por eso se representa así, ¿no? N menos 1, ¿ya? Se representa así. Entonces, a ver, yo les digo, por ejemplo, si N es igual a 3, ¿a cuánto sería igual a L? ¿Ya? ¿Tomará el valor de 3 jóvenes? ¿Qué dice? ¿Qué valor va a tomar L? ¿Qué dice? ¿Qué valor tomaría? 2. Dijimos que nunca va a tomar el mismo valor de N, siempre va a ser menos 1. ¿Ya? Entonces, puede tomar valor de 2, puede tomar valor de 1, 0, etc., pero nunca 3. ¿Ya? Entonces, eso para tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, número cuántico secundario, ya determina el subnivel energético principal para un electrón. Indica la forma de los orbitales. Entonces, aquí tenemos subniveles que se representan, subniveles, acuérdense cuando decimos el S, la P, D, F, vienen de estos términos, ¿no? Char, principal, difuso, fundamental. Entonces,
En este caso, el S, claro, vamos a ver, va a tomar el valor 0, principal 1, difuso 2, 3. Orbitales. Orbitales, caso S va a tener un solo orbital. El P principal, 3 orbitales. La D, 5 orbitales. Y F, 7 orbitales. ¿Y cuántos electrones? Si tienen esta cantidad, máximo, ¿cuántos electrones? Por ejemplo, el S tiene un orbital, máximo va a tener 2 electrones. 3 orbitales tiene P, máximo va a tener 6 electrones. La D, 5 orbitales, máximo 10 electrones. Y la F, 7, 14 electrones. Dentro de la forma de los orbitales, el S va a tener esférico, el otro dilobular, tetralobular, y en caso de F tiene una forma compleja. Entonces, la orbital, aquí tenemos, dice REMPE, ¿no? REMPE, región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Fíjense, siempre se habla de probabilidad, ¿ya? Manifestación más probable del electrón. Muy bien. Entonces, aquí vemos de los subniveles la cantidad de orbitales van a tener cada uno. El S1, P3, D5, F7. Pero a la vez ustedes pueden ver acá estos números con carga, ¿no? Números con carga. Entonces, vemos acá, por ejemplo, este del S0 y acá los 3 orbitales, cuando tiene 3 orbitales, va a tomar estos números, ¿no? Que el central es 0, en los extremos -1 más 2. Para el caso difuso, la D, 5 orbitales, central 0 y los extremos +1 más 2, y acá igualmente -1 menos 2. Y para fundamental lo mismo, ¿no? Que pueden tomar desde -3 a +3, ¿ya? Entonces, en ese caso hablamos ya de los orbitales, ¿no? Bien, esto es la forma de los subniveles, ¿no? Caso es S, dijimos que tenía la forma esférica. El caso P, bilobular. Caso la D, tetralobular. ¿Ya? Aquí vemos tetralobular. En caso de F es muy compleja, ¿no? Entonces, de la esférica, dilobular, que representa, ¿no? A 3 orbitales, ahí están los 3 orbitales. Fíjense, bilobular, pero tienen diferentes orientaciones, ¿no? Igualmente para el caso de tetralobular y podemos para los 5 orbitales, ¿no? Igual, ¿ya? Entonces, en caso de orbitales tipo F son octalobulares o complejos, fíjense, complejo, ¿no? Octalobulares, ahí están los 7 orbitales. Número cuántico magnético, y justamente vemos la orientación del orbital, por si acaso, no es del electrón, ¿ya? Número cuántico, y por eso acá se representaba, en esta parte, se representaba con este número con carga, significa la orientación del orbital, no del electrón. La orientación del electrón lo explica el spin magnético. Entonces, número cuántico magnético se representa como m sub L. ¿Ya? Entonces, la orientación del orbital en el espacio y para el electrón señala el orbital en el cual se encuentra dentro de un subnivel. Hay que recordar con orientación del orbital en el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el spin, ¿no? Representamos, ¿no? El magnético ML, entonces, eso significa que va de menos L a más L, ¿ya? Menos L a más L, ¿ya? Entonces, ejemplo, caso L cuando L es 0, ¿no? Ese es S, entonces el spin magnético va a ser 0. Entonces, un nivel S posee un orbital sin orientación. Aquí no hay orientación del orbital, cuando dice 0. Pero aquí cuando ya hablamos de PL1, entonces el número
cuántico magnético, vamos a ver que va de menos 1 a más 1. Entonces, esto significa que aquí es un nivel P, posee 3 orbitales con 3 orientaciones diferentes. 3 orientaciones diferentes. Cuando L hablamos para D, 5 orientaciones diferentes. Los 5 orbitales van a tener 5 orientaciones diferentes. Y para el caso de F, igualmente 7 orientaciones diferentes. Entonces, orientaciones negativas y positivas y 0 la parte central. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el último número cuántico. El número cuántico del spin magnético, ¿no? Que habíamos indicado, esto sí, muestra el sentido de rotación, giro, la orientación del electrón alrededor de su propio eje imaginario. Entonces, por ejemplo, ahí está el electrón. Entonces, cuando rota en sentido antihorario, fíjense, puede rotar en sentido antihorario, en sentido horario. Este es horario. Entonces, cuando es antihorario, vamos a representar con carga positiva. Se representa con más un medio, ¿ya? Más un medio. Y cuando rota en sentido horario, ¿ya? En sentido horario, carga negativa se representa menos 1. Entonces, el spin magnético va a tomar dos valores, ¿ya? Solamente dos valores, que puede ser más un medio o menos un medio, ¿ya? Entonces, eso va a depender, caso, acuérdense, antihorario es positivo y horario negativo, ¿ya? Entonces, esto es positivo cuando la flechita está para arriba, ese es el antihorario. Negativo cuando la flechita está para abajo, ¿no? Esa orientación del electrón. Entonces, aquí tenemos resumen, números cuánticos. Principal, recuerden que el nivel principal de energía representa el N. Determina el tamaño volumen efectivo, ¿no? Tamaño volumen efectivo. Secundario o azimutal, también se llama el subnivel de energía. ¿Cuáles son? S, P, D, F. Y a la vez, cada uno de estos subniveles de energía van a tener sus orbitales de energía. Entonces, el subnivel determina la forma geométrica espacial. El nivel, el volumen efectivo. Esto es la forma geométrica. El número cuántico magnético, el ML, el orbital, ¿no? De su nivel de energía. Entonces, define la orientación espacial, ¿no? De los orbitales. El spin magnético es sentido giro alrededor de su propio eje ¿de quién? Del electrón. En este caso, ¿qué determina? En este caso no aplica, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de número cuántico, jóvenes, deben tener los 4 componentes. Un electrón, por ejemplo, cuando habla de número cuántico, la representación de los 4 componentes del número cuántico de un electrón. ¿Cuáles son? N, L, M, L, M, S. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, N puede tomar valores de 1 hasta el infinito. L va a tomar valores de lo que toma N, pero menos 1. Por eso se representa 1 menos, N menos 1. El ML puede tomar los mismos valores de L, ¿ya? Pero acuérdense que en diferentes cargas, ¿no? El MS sí solo toma 2 valores, nada más. O es positivo o es negativo. Entonces, vamos a ver acá. N va a ser mayor siempre a L. Y L puede ser mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual que ML. Entonces, eso significa que ML nunca puede ser mayor a L. Pero L sí puede ser mayor que AML, ¿ya? Eso es un aspecto muy importante. Bien, entonces, cuando ya hablamos de distribución electrónica,
¿no? Distribución electrónica. Nos referimos a la distribución de los electrones de un átomo en sus niveles de energía, subniveles y orbitales. Eso es la distribución electrónica. Entonces hay que tener en cuenta con distribución electrónica yo puedo saber su nivel de energía, subniveles y orbitales. Se sustenta en tres principios, ¿no? Principio de exclusión de Pauli, principio de máxima multiplicidad de Hahn, Friedrich Hahn, y principio de Aufbau, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, haciendo un resumen, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, los electrones, por ejemplo, que puede ser de un mismo átomo, ¿no? Dos electrones siempre van a tener diferente número cuántico, ¿no? Siempre van a tener diferente, no pueden tener el mismo, por eso es la exclusión, el mismo número cuántico. Porque ¿en qué se van a diferenciar? Vamos a suponer que se encuentran en el mismo nivel, el mismo subnivel. Puede darse caso en el mismo orbital. Pero, ¿en qué se van a diferenciar? A ver, ¿en qué se van a diferenciar, jóvenes? Entonces, por ejemplo, tenemos dos electrones, ¿ya? Dos electrones van a estar en el mismo nivel, subnivel, y vamos a ver el mismo orbital, y vamos a ver en qué se van a diferenciar, jóvenes, en el spin magnético, en el giro. Por ejemplo, aquí está el orbital. Entonces, un electrón va a estar girando así, esto, ¿ya? Positivo, y otro electrón va a estar girando de esta manera negativo. Nunca, nunca los dos van a estar en esta posición. ¿Ya? Eso es lo que nos indica el caso de exclusión, ¿no? Entonces, dos electrones no pueden tener el mismo número cuántico, siempre van a ser diferentes, ¿ya? El mismo número cuántico. Bien. En caso de otro punto que debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la colocación de electrones, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, tengo 3 orbitales y hay 5 electrones. Entonces, ¿cómo se distribuyen los electrones? No se distribuye, pero no, primero llenamos a estos dos y lo que queda al tercer orbital. Lo primero que se hace es colocar un electrón, o sea, orbitales, general orbitales desapareados. Luego se completa, se va llenando, ¿no? Se va llenando, ya está. Y aquí nos queda, pues, y no puede quedar un orbital vacío, ¿no? Por si acaso, no puede quedar un orbital vacío. Entonces, aquí para que podamos tener en cuenta que los electrones van a tener diferente orientación. Entonces, tiene que ser de esta manera, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, si tiene 3 electrones, para distribuir esto, entonces, como dice el caso de máxima multiplicidad, lo que vamos a hacer es los electrones colocarlo de manera desapareada primero. Listo. No se hace así, ¿ya? No se hace, lo lleno esto y de esta manera queda, y el otro quedaría pues vacío. Entonces, esta es la forma correcta, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta esos principios, ¿ya? Entonces, el principio de exclusión de Pauli dijimos, un orbital solo puede contener 2 electrones. Estos deben tener espines opuestos, por eso el número cuántico nunca va a ser igual, ¿ya? De 2 electrones, el número cuántico de 2 electrones nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque se van a diferenciar en giro. Fíjense, no puede ser esto, no se da así, no. Entonces, eso es incorrecto. Entonces, en un átomo 2 electrones no pueden tener sus números cuánticos iguales.
Al menos en qué se van a diferenciar en el spin. ¿Ya? Eso ya indicamos. Acá está, ¿no? Entonces van a ser diferentes. Fíjense, el mismo el átomo tiene los dos electrones, fíjense. En todo van a ser iguales, menos en spin magnético. Por el giro, porque los electrones se van a encontrar en diferente orientación. ¿Ya? Principio de máxima multiplicidad o regla de Joule. Establece que primero se llenan todos los orbitales. Esto es importante. Todos los orbitales con un electrón que dijimos, ¿no? Todos los orbitales desapareados que dijimos, ¿no? No, nunca se llena un orbital, ¿no? Primero se llena un orbital, sino los orbitales se llenan desapareados. Fíjense acá hay 4, ¿no? 4 electrones. Entonces P tiene pues 3 orbitales. Entonces, fíjense cómo se llena primero 1, 1. Luego se completa con el otro, 4. Listo. Eso es lo correcto. Ya habíamos indicado acá, eso no es la forma correcta. Esto es incorrecto. Aquí tenemos 6 para D. ¿D cuántos orbitales tiene? 5 orbitales. Entonces lo correcto es primero llenarlo así, de esta manera, ¿no? Y luego se completa. Hasta aquí, ¿cuántos electrones hay? Hay 5 electrones. Y completamos los 6. Listo. Ya está. Y esto no es la forma, ¿no? Entonces, eso es el principio de máxima multiplicidad de Joule. Entonces, eso en la distribución electrónica se toma en cuenta. El principio de Aufbau, la construcción, ¿no? De la configuración electrónica. Es la construcción de la configuración. Entonces, vamos a ver de que primero se llenan los orbitales de menor energía, por si acaso, ¿no? Menor energía. ¿Qué significa? El de menor energía son los que se encuentran más cercanos aquí al núcleo. Entonces, la primera capa, se llena todo. Segunda capa, se llena todo de aquí, fíjense. Tercera capa, se llena todo, ¿ya? De menor energía. Y así. Entonces, eso que indica cómo se va llenando los electrones de esta manera, ¿ya? De esta manera. Aquí, por ejemplo, en el nivel 3 hay D, pero aquí va a estar el S. Entonces, ¿cómo es el llenado? Que va fíjense, que pasa de 4S a 3D. De esto pasa a 4P, 5S regresa a 4D, ¿ya? Entonces, eso es de acuerdo a cómo se tienen que llenar los electrones de acuerdo a los niveles de energía. Bien, entonces la distribución electrónica vamos a ver de la siguiente manera. Va a ser 1s2, ¿ya? 2s2. Aquí vemos caso de 3s, ¿no? 3s, 4s, hablamos para los subniveles S, ¿no? Luego con subnivel P, empieza en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego para D, ¿no? La D empieza en nivel 3. Nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Entonces, ¿cómo quedaría la distribución electrónica? Para el caso de F empieza 4 y 5. La distribución electrónica quedaría así, 1s2, 2s2, dependiendo de la cantidad de electrones que tiene el átomo, ¿no? Por ejemplo, si el átomo tuviera 4, nada más por el caso del helio, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, caso de helio, ¿no? Queda en la primera capa, nada más. Ejemplo ponemos para el caso de neón, por ejemplo, ¿no? Los gases nobles. Los gases nobles se caracterizan porque tienen electrones completos, los orbitales llenos. Y eso les hace como elementos o átomos muy estables, ¿ya? Muy estables. Entonces el helio, por ejemplo, 10 electrones para el caso de helio. Entonces,
Si hay 10 electrones, para el caso de, perdón, de neón, ¿no? Neón. Entonces, fíjense, acá nada más termina, ¿no? Fíjense, está completo. El subnivel P, los 3 orbitales tiene lleno. ¿Ya? Termina acá. Listo. Entonces, justamente esto es helio. ¿Ya? Hasta acá, helio. Hasta acá, neón 10. Hasta acá, argón 18. ¿Cuánto tiene argón? 18 electrones. Fíjense, todos llenos. Criptón 36, todos los orbitales llenos. Xenón 54, todos los orbitales, fíjense. Entonces, helio en 1s2. Neón 2p6. Argón 3p6. Fíjense que terminan en, en orbital P. Entonces estamos viendo nivel, los números aquí que están adelante representan los niveles de energía. ¿Ya? Entonces, para el caso de los gases nobles, vemos ya siguen pues una secuencia determinada, ¿ya? Entonces, para el caso, por ejemplo, terminan siempre en P6. ¿Pero en qué niveles? ¿No? Aquí en 2 para neón, 3 para argón, 3p6, 4p6 para criptón, 5p6 para xenón, 6p6 para radón. Es por eso dentro de la distribución electrónica se puede simplificar representando, o sea, si yo por ejemplo, vamos a suponer hasta aquí 36 electrones para criptón. Entonces me dicen, por ejemplo, distribución electrónica de un átomo de 40 electrones. Entonces yo puedo simplificar todo esto ¿con qué? Con, con criptón, ¿no? Criptón hasta ahí 36 electrones. Entonces se representa así, ¿no? Para la simplificación, ¿ya? Se representa así. Y después de eso, ¿qué continúa? 5s2. Entonces es 40, ¿no? Entonces hasta ahí 38, 4 de... Estamos haciendo un ejemplo, por si acaso. Entonces, ¿cuánto falta? Hasta ahí, ahí 38, hasta aquí sería 2, ¿no? En muchos casos no se cumple lo que estamos planteando. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ejemplo para nitrógeno 7, la distribución electrónica, ¿ya? Nitrógeno 7. Y se puede simplificar con helio, ¿no? Helio, ¿cuánto tiene? 2, de ahí se puede continuar. 2s2, 2p3. Listo. Entonces, a esta distribución se denomina la distribución electrónica de Kernel, ¿ya? Cuando podemos utilizar los gases nobles para poder reducir la distribución electrónica. Entonces, el magnesio, por ejemplo, aquí tenemos magnesio, el magnesio 12, eso sería la distribución completa. Pero aquí yo puedo reemplazar ¿con qué? Con neón, ¿no? Neón 10. Y se completa, así nada más quedaría, ¿no? Reducido. Para el caso de hierro, 26, por ejemplo, yo puedo reemplazar con argón. Argón, en 3p6 continúa con 4s y se representa de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a ver energía relativa, ¿ya? Regla de eh, niveles más subniveles. Entonces, para determinar qué subnivel se llena primero, se aplica la siguiente regla empírica. Entonces, la energía relativa va a ser el caso de energía del nivel más subnivel. Entonces, vamos a ver aplicación acá, ¿ya? Entonces, tenemos esta distribución electrónica. Aquí, en la primera, por ejemplo, la energía relativa sería 1.
¿Por qué? El nivel es 1. ¿Quién me representa el nivel? Este número. Subnivel va a ser 0, ¿no? 0, acuérdense, el S tiene valor 0. Entonces la suma es 1. Para este caso, la energía relativa es 2. Para este caso, la energía relativa, 3. Para aquí, energía relativa también, 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí son parecidos a la energía relativa, ¿no? 2P, 3S. 3. Entonces, para determinar qué subnivel se llena primero, se aplica la energía. Entonces, vamos a ver acá. Esta es la distribución correcta, el principio de Aufbau. ¿Ya? Y aquí tenemos otro, ¿no? Otra representación. Entonces, claro, aquí, fíjense, no se representa de esta manera. Fíjense, las energías relativas son diferentes, si bien cierto, ¿no? Son diferentes. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, no va pues 3S, ¿no? 3S. Aquí estamos viendo lo que va es después de 2S, 2P6. Es una energía superior que podemos ver acá con relación de aquí, energía es superior, pero aquí también tiene energía la superior, pero eh, no son pues diferentes subniveles, ¿ya? Entonces aquí no se cumple con el principio de Aufbau. Entonces, la correcta es esto, ¿ya? Bien, elementos que no cumplen con el principio de Aufbau. Vamos a ver que no todos, o sea, la regla no es para todos. Entonces, estos elementos no van a cumplir con el principio de Aufbau. Vamos a ver que la distribución electrónica va a ser esta característica, por ejemplo, para cromo, caso para molibdeno, por ejemplo, ¿no? Dice NS2 y aquí va a terminar N-1. Por ejemplo, si este vamos a poner 4, 5, S2, esto va a ser 4D10. Entonces, van a terminar así, fíjense. El subnivel D va a estar con 4. Claro, esto va a tener completo. Entonces, eso significa en la última capa, o en todo caso, los electrones que se van a encontrar van a ser 6 por eso. ¿Ya? Aquí, cobre, plata y oro van a tener esta distribución. ¿Ya? Donde en D se va a encontrar 9 electrones. En D se va a encontrar 9 electrones. Aquí en D 4 electrones. Entonces, y vamos a tener esa representación. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa representación. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? O sea, terminan así, ¿no? Uno hace distribución electrónica, en realidad deben terminar así. Pero cuando están así, no son estables. No son estables. Fíjense, cuando están así no son estables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está distribución. Entonces, aquí, por ejemplo, el S que tenía 2 acá, ese electrón se completa a 5. Entonces va a quedar, para que sean estables, va a ser así la distribución, ¿no? NS1 y D5, ¿ya? Y para el caso de cobre, de plata y oro, va a tener esa distribución. Y aquí vamos a explicar el por qué el oro, por ejemplo, es un metal altamente estable, no se oxida fácilmente. No se oxida fácilmente porque en este orbital D tiene electrones completos, ¿ya? Electrones completos. Entonces, eso le da esa capacidad de no ceder electrones. Por eso va a ser uno de los metales más estables, ¿no? Seguido por plata y cobre. Entonces, fíjense, tiene esa distribución. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué no se le completa ese? Entonces eso, o sea, es para poder
que los elementos sean mucho más estables, deben completar a 5 AD o en todo caso 10. ¿Ya? Tenía 9, ¿no? Entonces esto debe completar a 10. Tenía 4 a 5. Entonces el S va a quedar con un electrón. ¿Ya? Entonces por eso, por el tema de la estabilidad, y eso como les dije al oro, hace que sea un, un metal que no se oxida. Por eso también es el precio del oro, ¿no? No es como cualquier otro metal, se oxida con el oxígeno fácilmente, ¿no? En este caso no ocurre eso. Entonces aquí vemos representación de cromo. Fíjense cómo termina, como habíamos indicado. Uno cuando hace distribución electrónica debería ser así, ¿no? Pero no es así. Fijemos acá pasa un electrón y aquí es lo que va a quedar de esta manera. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta cuando se hace distribución electrónica de estos metales, ¿no? Cromo, molibdeno, cobre. Caso de estos son los metales preciosos, ¿no? Plata, plata y oro. ¿Ya? Entonces, plata 47, oro 79. Ahí tenemos para el cobre, lo mismo, la representación. Debe ser así, pero no es estable de esa manera. Entonces, debe completarse el orbital de. Muy bien. Ahí vemos configuración electrónica de. A ver qué hora tenemos. Ya. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Configuración electrónica de los iones, ¿no? Entonces, en el otro caso hemos visto cuando es los átomos neutros. Cuando se trata de iones, acuérdense, si tiene carga positiva, perdón, pierde electrones, carga negativa gana electrones. Entonces, por ejemplo, azufre 16, por ejemplo, aquí sería pues para caso neutro, ¿no? Pero aquí tienen -2, que significa ganó 2 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, 2 electrones, entonces hasta aquí era 4 más 2 electrones se ingresa acá. Entonces la distribución va a ser de esta manera. Ya, entonces como aquí ya está, vemos los 2 electrones, ya. Perdón, acá abajo. Entonces los 2 electrones ingresa a P, ¿no? Entonces aquí completa, ¿no? Completa. Entonces justamente el azufre, ¿para qué gana esos 2 electrones? Cuando están los orbitales llenos, son átomos o en todo caso iones estables. Esa es la finalidad de ganar electrones para completar los orbitales. ¿Ya? Igualmente, pérdida de electrones es para poder tener un orbital lleno. ¿Ya? En caso, por ejemplo, en fierro más 3, que significa fierro perdió 3 electrones. Entonces, esto sería la distribución electrónica. Pierde 3 electrones. Entonces, si pierde 3 electrones, acuérdense, aquí pierde de la última capa de 2 electrones que ha perdido. O sea, 4S. Entonces quedaría de esta manera. 3P, 6, 3D5. Pierde acá un electrón. Ya está. Entonces, eso sería representación. Entonces, cuando se tratan de iones, primero hay que hacer la configuración electrónica de átomo neutro. ¿Ya? Entonces, especies electrónicas monoatómicas se denominan así eh, aquellas especies químicas que tienen igual número de electrones e igual configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, bromo 35, pero es un anión, ¿no? Estroncio 38, también anión, es un catión. Van a tener la misma configuración electrónica, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, aquí hay 36 electrones, acá también 36 electrones. Lo mismo acá, yodo, fíjense, 39 más 12, aquí va a tener 37 electrones, cobalto, 37 electrones. Van a tener, allá, en esta parte, claro, se va a diferenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a espesa, aquí no es un catión. Entonces, esto es un átomo neutro. Aquí sí, estos son especies isoelectrónicas. Muy bien.
Ley periódica, tabla periódica, jóvenes. Vamos a repasar rápidamente la tabla periódica moderna. Es la tabla de Moseley, por si acaso. No es de Mendel, la actual es de Moseley, ¿ya? Tiene 7 periodos y tiene 18 grupos. Grupo A, ahí se encuentran los bloques SP. Grupo B, los bloques D, metales de transición. F, metales de transición interna, ¿ya? Entonces, ahí se encuentra. Entonces, ahí está la tabla periódica de representación. Entonces, vamos a ver, aquí están los grupos A, ¿no? De esta manera. Y aquí en el centro está el grupo B. Y a la vez el grupo 8B incluye 3 columnas, por si acaso. ¿Ya? 3 columnas. Entonces, por eso van a tener 18 columnas, ¿ya? 18 columnas o 18 grupos. Bien, entonces, esos son los grupos y estos son los periodos, 7 periodos. Esa es la representación de la tabla periódica. Dijimos los bloques, aquí están metales, ¿no? Metales de transición, acá F, ¿no? Metales pesados en D. En la P están no metales y también los metaloides, ¿no? En este bloque. Y esto es la representación. Entonces, la tabla periódica se ha organizado en función al número atómico, por si acaso, en función al número atómico. Entonces, tipo de elemento en la tabla periódica, los metales, ahí están los metales, ¿no? Está acá metales alcalinos, alcalinos tercios, acá metales pesados, aquí están los metaloides, estos son los metaloides de amarillo. Los metaloides son de amarillo. Y y esta parte son los gases nobles, ¿no? Gases nobles se le denomina así, son gases son elementos o átomos, tienen átomos muy estables, ¿no? Muy estables, fácilmente no reaccionan, ¿ya? Entonces, en caso de metales, los alcalinos jóvenes son los de 1A, alcalinos tercio 2A, tercios boroides 3A, metales transición, la B, metales de transición interna, el bloque F. Muy bien. Entonces, alcalinos, el grupo 1, excepto el hidrógeno, que el hidrógeno que es un gas, ¿ya? No metales carbonoides, el grupo de carbono, carbonoides, el 4A, nitrogenoide, el grupo de nitrógeno, 5A, anfígenos o calcógenos, el grupo de oxígeno, 6A, excepto, ¿no? Claro, nos pone polonio, halógenos, el grupo de flúor, cloro, bromo, yodo, gases nobles, grupo 18. Metaloides, son conocidos metaloides, ¿no? Acá están los metaloides, ¿no? El boro, silicio, germanio, antimonio, arsénico, teluro, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Último nivel, eso representa periodo. Último nivel, periodo. Electrón de valencia o electrón de último nivel es el grupo. Entonces, es el grupo. Vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, último nivel, mayor nivel, periodo. Electrón del último nivel más electrón de subnivel de incompleto es el nivel de valencia. Entonces, aquí vamos a ver, entonces, para el caso del número atómico, 3. Entonces, el último nivel que vemos acá es 2. Ese es el periodo. Y vemos cuántos electrones hay en el último nivel, 1. Entonces, 1, eso es el grupo, ¿no? El caso del grupo A, el caso de S, ¿no? En el bloque S, ahí se encuentra el grupo A. Listo. Abajo tenemos para Z8. Entonces, 8, aquí vemos igual, el último nivel es 2, entonces periodo 2. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones en el último nivel? Acá fíjense, estos son los niveles. Último nivel, hay 6 electrones. Eso es grupo
6, ¿no? 6, pero ¿6 qué? 6A, porque bloque P está también grupo A. S y P grupo A. Listo. Cuando hablamos del D y F, ahí se encuentra grupo B. Entonces, aquí tenemos para 21. Fíjense, el último nivel es 4. Ese es el periodo. Entonces, caso cuántos electrones, recuerden que dijimos de S y D se consideran, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3, ¿no? 3 electrones, ¿ya? Pero, ¿en qué? 3A, ¿qué 3? 3B, ¿no? Porque está en D, ¿no? El bloque D. Entonces, 3D. Para 26, igualmente, ¿no? Igualmente, ahí, por ejemplo, podemos acá, hay 8 electrones. 8, ¿pero qué? B, porque está en determinante. El periodo es 4, es el último nivel. Entonces, ahí tenemos más ejemplos para los elementos de transición, por ejemplo, ¿no? Elemento de transición, igualmente. Y justamente es una de las aplicaciones jóvenes de la distribución electrónica, ¿no? Me puede permitir ubicar dentro de la tabla periódica a un elemento químico, ¿ya? Me puede permitir. Entonces, ubicando los elementos en la tabla periódica, ahí está, no sé, lo que se ha hecho un ejemplo. Y aquí tenemos notación de Lewis, la representación de los electrones de valencia, notación de Lewis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, magnesio. Magnesio en el último nivel hay 2 electrones y se representa de esta manera. Entonces, ¿qué representa estos 2 electrones de valencia? Son los electrones que van a participar en una reacción química. ¿Ya? Son los electrones que va a ceder, ¿no? Dependiendo con qué átomo reacciona. Entonces, ese es el electrón intercambiable. Entonces, Lewis se representa de esta manera. Entonces, aquí se maneja la regla de octeto, ¿no? En caso de cloro, por ejemplo, el electrón en valencia tiene 7. ¿Quién va a tender a ganar o perder? Es mejor ganar 2 electrones o 7 electrones. 2 electrones, más fácil de perder que ganar. En cambio, aquí eh, es más fácil ganar un electrón que perder 7 electrones, ¿ya? Entonces, esa es la notación de Lewis. Muy bien. Propiedades periódicas, hay que revisar radio atómico, radio iónico. Radio atómico es el radio atómico, acaso más o menos diámetro. Entonces, fíjense, radio atómico aumenta de esta manera tabla periódica, de arriba para abajo, de derecha a izquierda. Entonces, ¿quiénes tienen mayor radio atómico? Los metales, si hablamos en grupos, ¿no? Vamos a ver si hablamos de grupos, los metales, o en todo caso, de toda la tabla periódica, comparando metales con no metales, los metales van a tener mayor radio atómico. Radio iónico es para caso, por ejemplo, radio catiónico, ¿no? Radio aniónico. Entonces, aquí tenemos cuando el radio de catión va a ser catión menor radio de átomo neutro. Entonces, pero en caso de anión, radio de átomo neutro va a ser menor de anión. Entonces, cuando gana electrones va a tener un radio mayor. Cuando pierde electrones va a tener un radio menor. Energía de ionización, ¿no? La energía que se requiere para ionizar un átomo. A eso se refiere la energía de ionización, ¿no? La Profe, energía que se requiere. ¿Sí? ¿puede retroceder la anterior diapositiva, por favor? Sí, sí. Ahí. ¿Ya? Entonces, acuérdense, cuando un átomo Gracias. pierde electrón, es un catión. Entonces, cuando pierde electrón, va a tener un radio menor. Cuando gana electrón, va a tener un radio mayor que el átomo neutro. ¿Ya? Entonces, energía de ionización se refiere a la energía para ionizar un átomo. Entonces, claro, cada átomo va a requerir diferentes energías de ionización.
Entonces, ¿cómo ocurre eso, no? Aquí vemos cómo para el caso de energía de ionización aumenta de, de izquierda a derecha. Entonces, cuando comparamos un metal con no metal, ¿quién va a tener mayor energía de ionización? Los no metales, ¿ya? Acá está. Acuérdense, por este lado están los no metales, ¿ya? Afinidad electrónica, la capacidad de reacción que tienen los átomos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, eso también crece de izquierda a derecha. Entonces, mayor afinidad electrónica van a tener los no metales, comparando con los metales. La electronegatividad, capacidad de ganar electrones en una reacción. Esa es la electronegatividad. ¿Quiénes van a tender a ganar electrones? Los no metales. Por eso el comportamiento es así. Fíjense, de izquierda a derecha, y de abajo para hacia arriba. Carácter metálico, claro, esos son los metales, ¿no? Crece de esta manera. Y no metálico para los no metales. Y va el aumento de esta manera. Muy bien, jóvenes. Bien, vamos a pasar a ver rápidamente. Rápidamente vamos a pasar a ver los ejercicios, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, jóvenes, nos dice antes del modelo cuántico, me dice, moderno, hubo otros modelos, claro, planteados que trataban de explicar la estructura propia del núcleo, desde el postulado de Dalton, el modelo atómico que plantea, hasta el modelo de órbitas permitidas de Bohr. Hubo un gran salto en el conocimiento de la estructura atómica que se produjo por los constantes descubrimientos de las partículas subatómicas, ¿no? O sea, ahora se sabe, pues, ¿no? Cuáles son las partículas subatómicas. Y la aparición de la mecánica cuántica, ¿ya? Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Qué nos dice? Bohr, a través del experimento de lámina oro, determinó cómo giraba el electrón alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno, en un átomo de hidrógeno. ¿Para quién dijimos eso? No fue Bohr, ¿no? Usualmente está relacionado ¿con qué? Con el descubrimiento del núcleo, ¿no? Entonces, en este caso, dijimos, el experimento con lámina de oro lo realizó Rutherford, ¿no? Entonces, aquí realiza Rutherford. Entonces, esto no sería verdad, entonces sería falso, ¿no? La existencia de los isótopos fue sugerida por Dalton. Dalton no dice nada, no habla de nada de isótopos. Entonces él plantea, por ejemplo, las propiedades específicas y la masa, ¿no? De los átomos. Entonces, tampoco aquí es verdadero, ¿no? Thomson, al descubrir el electrón, propone el modelo Budini-Pace. Eso es correcto, ¿no? Entonces era un átomo así, que estaba distribuido los electrones y protones. El budín de pasas. Entonces, esto es verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? Entonces, esto en este caso sería la C, ¿ya? Para la primera pregunta. Segunda pregunta, el modelo atómico actual, el modelo de Schrödinger, es el modelo cuántico que describe a los electrones configurados en orbitales en lugar de órbitas definidas. Acuérdense, no se encuentran órbitas definidas, orbitales, ¿no? Aquí se aplican las probabilidades. ¿Cómo había sido planteado por Bohr? Este modelo se basa en principios de mecánica cuántica y la dualidad onda-partícula. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El experimento de Esther-Gerlach demostró la existencia de spin magnético. Eso hemos dicho, ¿no? Entonces, Esther y Gerlach son los que descubrieron el spin magnético, spin electrónico, ¿ya? Entonces, eso sería, jóvenes, verdadero, ¿no? Entonces, en este caso, verdad. De Broglie postuló
que no se puede conocer con certeza la posición y la velocidad de las partículas subatómicas. En este caso, esto lo plantea Heisenberg, ¿ya? Heisenberg plantea de que no se puede conocer con certeza la posición de las partículas subatómicas. Entonces vamos a poner, esto lo dice Heisenberg. Heisenberg. Ya está. ¿Ya? Entonces esto sería falso. La cuantización de la energía implica que los electrones solo pueden absorber, emitir ciertos valores de energía. Eso es correcto, jóvenes, ¿ya? Entonces, justamente por eso, esto se utiliza, por ejemplo, para poder cuantificar los metales, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se aprovecha. Entonces, absorben ciertos valores de energía. Entonces, es específico, por ejemplo, para cada átomo, o entonces electrón del átomo. Entonces, esto se utiliza para poder cuantificar los metales, por ejemplo, eh, por el método de absorción atómica. ¿Ya? Entonces, esto sería verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. Entonces, estamos acá. Bien. ¿Ya? La 3. Los números cuánticos son esenciales en la química ya que describen el estado de los electrones y los átomos y moléculas. ¿Ya? Al determinar los niveles de energía y la transición electrónica permiten entender y predecir los aspectos de absorción y emisión esenciales para identificar sustancias y estudiar estructuras atómicas y moleculares. Al respecto, dice, determine la suma de los 4 números cuánticos del último electrón de un catión trivalente. ¿Qué significa eso, jóvenes? Entonces, si ven cierto, esto es el núcleo, ¿no? Que no es un ion, pero me dice catión trivalente. Entonces, 26, eso sería 56. Esto lo representamos con +3, ¿ya? Entonces, la distribución electrónica, jóvenes, ¿cómo sería para 26? ¿No? 26, entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí, hierro, 26. Esto podemos ya hacer la distribución de esta manera. Con argón, acuérdense, argón 18, ¿ya? 18, entonces 4S2. Con eso completamos 20 y 3D6. Con eso estaríamos completando 26. Pero eso es para distribución electrónica para un átomo neutro. Pero en este caso, nosotros queremos para esto, ¿no? 0 más 3, 26. ¿Qué significa eso, jóvenes? Tiene 26 electrones. ¿Cuántos electrones tendría? ¿Cuántos electrones? Pues igual. ¿Cuántos electrones tendría? Perdón, acá sí nada más. Argón. 23. 23. Entonces, si tiene 23 electrones, ¿qué pasaría acá, jóvenes? ¿De qué nivel va a perder primero? ¿De D o S? Va a perder estos dos electrones, se van, y va a perder un electrón de D. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar 3D5, ¿ya? 3D5. Listo. Entonces, me dice 4 números cuánticos, ¿no? 4 números cuánticos. Entonces, ¿cómo quedaría, no? N. ¿Cuál sería N? ¿No? El último nivel. Entonces, ahí manejaríamos el último nivel. A ver qué me dice. La suma de los 4 números cuánticos del último electrón. Entonces, vamos a ver. N va a ser 3, ¿ya? Y si N3, ¿cuál sería L, jóvenes? ¿Cuánto sería L? 2. 2. Así nunca puede ser 2. 3, acuérdense. 2, ¿ya? Entonces, ¿de cuántos orbitales va a tener, jóvenes? 5 orbitales, ¿no?
5 orbitales. Entonces, esto es 0, menos 1, menos 2, más 1, más 2. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 5 justo, ¿no? Entonces, ponemos así. Listo. Ya está. Pero me dice 4 números cuánticos del último electrón. ¿Quién es el último electrón? Es esto. Entonces, ms, ¿cuál sería? Más 2 sería ms, ¿no? Más 2 y, perdón, ml. ms, el spin magnético, sería, ¿para dónde está el electrón? Para arriba. Eso es positivo, ¿no? Ese es positivo. Entonces sería más 1/2, ¿ya? Entonces, estos son los números cuánticos. ¿Qué me está pidiendo? La suma de esos números cuánticos. Entonces, cuando yo sumo, me va a salir, fíjense, ¿cuánto me va a salir? 7.5, ¿ya? Ustedes lo van a verificar, es 7.5. Listo. Entonces la respuesta sería la 4. Los isótopos se utilizan en datación, habíamos indicado, como el carbono 14. En medicina se emplean en diagnóstico, tratamiento, especialmente técnica de imagen como la tomografía. Eso es la emisión, por emisión de positrones, que es una radiación. Terapia de radiación para tratar el cáncer. Al respecto, determina el valor de verdad en las siguientes proposiciones. Aquí nos dicen los núcleos, ¿ya? Aquí está el núcleo calcio, argón, ¿no? Calcio 40, argón. Acá también 40, poseen el mismo número de neutrones. Neutrones, acuérdense, acá sería 40 menos 20. 40 menos 20, jóvenes, sería 20 neutrones, ¿no? Para calcio. Neutrones 20 para calcio. Para argón, ¿cuántos neutrones? 40 menos 18. ¿Cuánto sería? 22. Dice acá, ¿es verdad o falso? Esto sería el mismo número de neutrones. No, es falso, ¿no? No tiene el mismo número. El núcleo de carbono 6, con 7 neutrones se utiliza en la datación. En la datación se utiliza carbono 14. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 8 neutrones. ¿Para qué? Para que protones más neutrones, número de masa me den 14. Neutrones debe ser 8. También falso. Número de electrones de catión trivalente. Sencillo, ¿no? Catión trivalente, número de electrones. Entonces, ¿qué significa catión trivalente? El cobalto, 60, 27, más 3. Entonces, los números de electrones jóvenes, ¿cuántos sería ahí? Sería efectivamente 24, porque 27 menos 3, como está perdiendo electrones, 24. Entonces sería verdadero, ¿no? Entonces, falso, falso, verdadero, eso es lo que tenemos acá, la D, ¿ya? 5. Los elementos de la tabla periódica están organizados por su número atómico, eso dijimos, ¿no? Filas, periodos, columnas, grupos. Los grupos contienen elementos con propiedades químicas similares. Así es, los grupos que tienen propiedades químicas similares debido a la misma cantidad de electrones de valencia. En tanto que los periodos indican el número de niveles de energía. Para ubicarlos hay que recurrir a la configuración electrónica. Eso es una de las aplicaciones de la configuración electrónica, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Para qué me sirve la configuración electrónica? Para ubicar un elemento en la tabla periódica. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A los elementos que terminan su configuración electrónica en P5 se les llama calcógenos, ¿no? En P5 se les llama calcógenos. A ver, vamos en 5, ¿no? Bien, ¿qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué dicen? ¿Se llaman calcógenos? ¿Qué dicen? Halógenos. El P5, ¿ya? Entonces, a ver, sacamos 5, a ver, ya. Debería A de ver, ser halógenos. ¿cómo? Debería de ser halógenos. Ya.
halógenos, ¿ya? En caso de P5. Acá vamos a regresar a la tabla periódica. Regresamos a tabla periódica, está relacionado con tabla periódica, ¿ya? Ya, ya, ahí está. Entonces, esto es boroides P3, ¿ya? Boroides P3. En 5 están los calcógenos o la familia de oxígeno, justamente 5A. Perdón, el 5 está aquí, boroides, carbonoides, caso de 5A, caso de calcógenos, caso de familia de oxígeno, y 7A son los halógenos, ¿ya? 7A sí son los halógenos. Muy bien. Entonces, ¿ya? P5, calcógenos. A los elementos del bloque F se le llama elemento de transición. Elemento representativo, no son elementos de transición. Son elementos de transición. Esto sería falso, ¿no? Ya, también vamos a ver. Los elementos que terminan configuración en S1 se ubican a la izquierda de la tabla periódica. S1, ahí están los alcalinos, ¿no? Entonces están a la izquierda de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, esto sí es verdadero, ¿ya? Esto sería falso. Entonces, a ver, aquí tenemos ¿ya? La 6. 6. Entonces, número 6, ¿ya? Está bien ahí, ¿no? Ya, número 6. 6 dice, la tabla periódica evoluciona de la clasificación inicial, elementos, la OIC 1783, pasando por triada do Berenguer hasta la tabla de Mendeleev, en 69, y posteriormente tabla periódica moderna que conocemos de Moseley. Al respecto, determina el valor verdad, falsedad. La T periódica indica que las propiedades de los elementos, función de su masa. No es de función de su masa, jóvenes, es función de qué? Número atómico, ¿ya? Entonces esto sería falso. En el periodo 3, el elemento más grande es el alcalino. En el periodo 3, el elemento más grande es el alcalino. Claro, el periodo de 3 elementos, cuando habla de más grande el radio atómico, ¿no? Entonces, el alcalino está a la izquierda. Acuérdense que crecía para ese lado. Entonces, esto es verdadero. Los gases nobles, excepto helio, poseen 8 electrones de valencia. Así es. Por eso se hacen muy estables, ¿no? Son estables. Entonces, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces, sería también la D. Caso, entonces, de ahí tenemos, aquí es una representación, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos, jóvenes? Si no podemos, ya, con esto vamos a terminar, ¿ya? Con esto vamos a terminar. Bien, entonces, radio atómico, el radio atómico aumenta, dice de derecha, claro, aumenta de derecha a izquierda, ¿no? Derecha a izquierda, entonces, el radio atómico, los metales van a tener mucho más grande radio atómico que los no metales. Y de arriba hacia abajo, en la tabla periódica. El radio iónico se refiere al tamaño de un ion, el cual varía con respecto al tamaño del elemento original, dependiendo si esto gana o pierde electrones. En la siguiente figura se muestra la evolución de radio atómico iónico para los metales alcalinos y halógenos. Entonces nos dice acá, decir verdad o falsedad. Al convertirse en catión, el litio que está acá, ¿ya? En catión, al convertirse en catión, dice disminuye su radio en 100 pm, ¿ya? Disminuye su radio en 100 pm. Eso es verdadero, fíjense, de más o menos 150 pasa a 50. Acuérdense, cuando pierden electrones en los cationes, su radio, dijimos, va
se va a reducir, ¿no? Cuando pierde un electrón. Cuando gana electrones, sí aumenta. Entonces, ¿es correcto? Sí. Disminuye más o menos en esta cantidad. En el compuesto formado por cesio, entonces ahí tenemos cesio, cation, acá está el cesio, ¿ya? Que es un cation, y el ion fluoruro, ¿ya? Ion fluoruro, cesio está más arriba. El fluoruro es el ion más grande. El fluoruro es el ion más grande. Entonces, el, eh, en este caso, el fluoruro, ¿no? Que podemos ver que está abajo, ¿no? Está abajo. Entonces, no podemos ir comparando el ion más grande, es menor, ¿ya? Entonces, esto sería falso. El ion cesio es más grande que litio elemental. Cesio es más grande que litio elemental. Creo que de manera leve, ¿no? Es más grande de manera leve. Un poquito más arriba se encuentra. Listo. Verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces, en este caso sería la respuesta, la B. Bien, jóvenes. Aquí esto es para relacionar, ¿no? Solamente para relacionar boroide de mayor tamaño, ¿no? Dice, ¿no? Boroide de mayor tamaño. Entonces, ¿quién es el boroide de mayor tamaño? Entonces, aquí, simplemente el caso de boroides, el mayor tamaño, recuerden, el tamaño aumenta para abajo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, o de esta manera vamos a relacionar, ¿no? A ver, aquí tenemos yodo, aluminio, litio y flúor. Yodo, aluminio, y litio y flúor. Entonces, para el caso de yodo, es un no metal de menor afinidad electrónica. La afinidad electrónica, acuérdense, aumentaba para arriba. Aquí están los dos no metales, ¿no? Entonces, esto va a tener menor afinidad electrónica que el flúor. Entonces, aquí vamos a poner la C, ¿no? Para el caso de aluminio, aquí estamos viendo aluminio. Entonces, aluminio, eso sí, es boroide de mayor tamaño, que significa el tamaño radioatómico aumentaba de arriba para abajo. Entonces, en este caso es la A. El litio, aquí está, el litio se encuentra. Entonces, elemento de mayor carácter no metálico. Entonces, carácter no metálico, claro, aumenta para arriba. Entonces, a ver, vamos a ver. Perdón. Elemento de segundo periodo, caso segundo periodo, menos el electronegativo. Si la electronegatividad aumenta para acá. Entonces, esto sería la B. Entonces, elemento de mayor carácter no metálico, y aquí no metales, estamos hablando de flúor. Listo. Entonces, esto sería la D. ¿Ya? Entonces, CABD. CABD. Entonces, esto sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Creo que con eso terminamos. Ahí tienen ejercicio propuesto, las alternativas. Y ya, para que ustedes puedan comparar los ejercicios que tienen ahí y puedan comparar los resultados. Muy bien. Y terminamos. Bien. Muchas gracias, jóvenes. Profesor, ¿puede mostrar los ejercicios propuestos? Ejercicio propuesto. Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo ya. No, las respuestas. Ah, ya, ya. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí tienen ya las respuestas de los 5 ejercicios para que puedan comparar. ¿Ya está? Sí, profe, gracias. Muy bien, jóvenes. Bien, quedamos aquí. Y como les dije, de la clase de la próxima semana ya se les va a comunicar cómo se va a manejar. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos en la próxima clase.